Muy bien, entonces, hay dos formas de solucionar esto. Una es, si se fijan en los programitas que vimos las otras clases, yo en los programitas ponía un getChar. A ver, les voy a compartir. Vamos a compartir el dev. Y, por ejemplo, ¿ven? ¿Ven esta sentencia que está acá? getChar. Ustedes escriban eso. Ahorita No aparece se ve como nada No dice por nada, ahora. profe. está comenzando a transmitir la pantalla, pero aún no se ve. No se ve. Últimamente el Zoom tiene un problema que hay un delay desde el momento que comparto hasta que se empieza a visualizar. Y sí, Claro, lo mismo está con como el en audio pausa, y está con, como cargando la con la pantalla. imagen, con todo. ¿Todavía no se visualiza? No, No. Claro, a mí me aparece el cartel está compartiendo la pantalla. Bien, a ver, Profe, esperen. no sé si ha intentado utilizar Google Meet. Sí, tengo experiencia en Google Meet. Prefiero seguir usando, con todos los problemas que tiene Zoom, prefiero usar el Zoom. A ver, Bueno, ahí se ve. ahora se Ahora ve. sí. Sí, sí. Ya sé, ahora sí, perfecto. el Zoom tiene varias pifias, o sea, pifias en realidad, porque es la versión gratis, se nos cortan los 40 minutos, tenemos que volver y todo eso, pero no, prefiero el Zoom. Quizás es algo muy personal, debe ser algo seguramente. Bien, ¿ven esta sentencia que escribí acá, getChar? Lo único que hace es mantener en suspenso la ejecución del programita, a la espera que se ingrese un carácter. Por eso se llama getChar, o sea, tomar un carácter. O sea, espera un ingreso de teclado. Y en esa espera nos da la oportunidad de visualizar los resultados del programa que acabamos de escribir. Si no, en las versiones viejas se visualizaba, por ejemplo, aparecían estos dos printf, el doble es tanto, terminar. O sea, y nada, aparecía un microsegundo y se cerraba. Uno no alcanzaba a ver, que por lo que entiendo es el problema que les está ocurriendo a algunos de ustedes. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí. Entonces, esto se debe a que quizás tenemos versiones ya un poco viejas del dev. Pero no le hace nada, escriben esta línea y se acabó. getChar. Y si no, hay otra, a ver si la tengo por acá. Estas son todas con getChar. Una consulta, entonces eso es para que el programa no se cierre y espera que uno ingrese un resultado, ¿no? Sí, Antonella, o sea, el tema es ese, el programa queda en suspenso. Ok. Porque puede estar al final o incluso puede estar en el, digamos, a la altura que nosotros lo deseemos poner dentro del programa. O sea, hasta que no pulsemos una tecla, el programa no continúa. Y la pantalla queda ahí abierta, visualizando lo que queremos ver. ¿Está? Entonces, de esa forma, en las versiones nuevas, sí, dame un segundito, Pablo, gracias. En las versiones nuevas, yo ya prácticamente no lo escribo, no lo pongo nunca, porque en las versiones nuevas del dev, esa pausa ya es automática, el mismo compilador me deja la ejecución en pausa y espera que pulse una tecla para poder cerrar el programa. Por eso muchas veces no lo pongo. Pero bueno, si no, escriben getChar y listo, no tiene... O sea, y lo bueno del getChar es que pertenece a Standard Input Output. Para poner el System Pause, que ya incluso cuando les muestre ejemplitos de otros, o sea, van a ver que en otros programas yo puse el System Pause, pero estoy llamando, hay que llamar a otra librería, porque es una función que está en otra librería. ¿Está? Así que bueno, a ver, sigamos contestando dudas. Entonces, la nueva versión del dev está subida,
que creo que entre paréntesis puse otra versión, una cosa así, porque ya son varias las personas que me dijeron que tuvieron problemas al compilar. Bajan la otra, instalan la otra y no tendrían que tener problemas. No tendrían que tener problemas. De todas formas, sí, escucho. No, iba a decir que yo tenía ese problema y me bajé la versión más actualizada. No me la bajé directamente del aula virtual, pero me la bajé y anduvo bien, después empezó a andar bien, así que se arregló. ¿La bajaste de Softonic? La compartieron en el grupo de WhatsApp que tenemos con los compañeros, un compañero que la había encontrado, una versión más nueva, y descargué esa, y anduvo bien. Perfecto, perfecto, me alegro. Esta, si no me equivoco, es la misma versión que tengo en mi máquina. Así que teóricamente no tienen que tener... Yo perdí el instalador de cuando instalé la que tengo acá. Si no, subía esa, pero bueno, nada, es eso nada más. Me imagino que más de une habrá estado como diciendo, ¿cómo? Hice todo bien y esto no quiere funcionar. ¿Por qué no me dedico a ser metalúrgico mejor? O sea, nada, no. Tranca, palanca, que es el dev es así, tiene sus volteretas. Así todo es lo más estable que hay. Pero bueno. Pablo, sí, vos me querías decir algo, decime. Y Pablo parece que se congeló. Bueno, espero que... A ver, Pablo, ¿vos me querías preguntar algo? Eran para entregar algo, lo tenías que mandar o vamos a corregir. A ver, el viernes yo habilité el primer libro de actividades. Para que los vayan haciendo. Ya hoy teóricamente tendríamos que tener el libro medianamente resuelto. Tal cual. Las entregas no son obligatorias, lo digo desde ya. Ah, bueno. Pero el nivel de entrega influye directamente con el deseo de promoción de la materia. ¿Se entiende Claro. esto, no? O sea, Claro. Si no tenemos entregadas actividades, no vamos, ya directamente les digo, no van a poder promocionar. Incluso por más que tengan nota de promoción. ¿Está? Las entregas no son, o sea, nada, cada uno está libre de hacerla, de no hacerla. O sea, yo acá lo único que tenemos que hacer sí o sí son los parciales y la entrega de los trabajos prácticos. Bien. Lo demás es optativo. Es igual que las asistencias. Las asistencias a estos encuentros no son obligatorias, pero influye directamente en el deseo de promocionar la materia, ¿está? Quiero promocionar. Y, qué sé yo creo, yo siempre digo, la promoción es un privilegio, pero si está, hay que aprovecharlo. Obvio. Profe, le hago una consulta. Sí. Si uno quiere entregar el trabajo o para corregir o lo que sea, ¿dónde se manda? Iba a hablar de eso. Voy a habilitar un sitio, hay un objeto donde están las actividades, donde van a poder subir. Lo que les voy a pedir, para que se me puede hacer muy engorroso, a mí si van subiendo ejercicio por ejercicio, no termino más. La realidad es que no dispongo de todo el tiempo que a mí me gustaría para ir viendo ejercicio por ejercicio y hacer una devolución como debe ser. Entonces, a mí me facilitaría mucho que suban las actividades en un solo archivo, por ejemplo, en un Word. En un Word copian y pegan los scripts, que yo ya mirándolos, yo ya los puedo evaluar, yo ya los puedo ver. Si es algo que me genera mucha duda, bueno, me lo copio, me lo pongo en el dev y veo cómo corre. Por lo general no necesito verlo correr. Pero de esa forma a mí se me agilizaría mucho y yo las devoluciones, por lo general, las voy haciendo con un audio.
Vieron que hay una herramienta de mensajería dentro de la plataforma, que yo les he mandado un mensaje de audio. Yo me manejo mucho con el audio, porque me parece práctico, porque quizás en 10 segundos uno puede comunicar mucho más que en un montón de líneas escritas. Y por lo general las devoluciones las hago así. Hoy seguramente van a encontrar el sitio para ir subiendo actividades. ¿Está? Hoy seguramente lo van a encontrar. Agustina hace una hora que está con la manito levantada. Se le acalambró el brazo ya. No te estoy gosteando, no te estoy gosteando. O sea, pero veía esa manito, pero bueno, nada. Podés consultarnos. No, ya era para no interrumpir. Quería saber si los trabajos tienen un límite de tiempo. No, no. Lo único que tiene límite, bueno, sí, los trabajos prácticos sí van a tener una fecha de entrega. O sea, no nos podemos pasar, o sea, se puede entregar antes. No se podría entregar después, por reglamento. Llegado el caso, siempre sepan que tienen la chance de hablar, de comunicarse conmigo. Si surge algo, surge un problema, lo que sea, siempre vamos a tratar de buscar una solución. Sabemos que hay un reglamento, sabemos que hay que cumplirlo, pero nunca pierdan la oportunidad de charlar con el profe, de contar de los problemas, y siempre vemos cómo se puede solucionar. ¿Está? O sea, no diga, no, esto no se puede, listo, ya fue. No. Primero, por lo menos, sepan que yo los voy a escuchar. Les voy a escuchar y siempre alguna solución encontramos. ¿Está? Esto se los voy diciendo desde ahora. Después, otro objeto que tienen en la presentación de la materia es un foro. El foro está piola porque de repente es un lugar de comunicación donde podemos verlo todos, podemos compartir todos, o sea, si hay una duda, algo, pueden ahí proponer un hilo o una pregunta concreta, y eso está bueno porque quizás es una duda que tienen muchos, y si yo la puedo evacuar por ese lado, no solamente la puede ver quien tenía esa duda, sino todos quienes entran en ese foro. Creo que se llama Foro Permanente de Consultas. Eso está ahí. Además de los mensajes, también tienen esa herramienta de comunicación. Se las comento. Quien quiera usarla, ahí está. ¿Está? Así que bueno. Perdón, profe. Una consulta más con respecto a esto. Por ejemplo, si de las actividades, ya sea estas que ahora tuvimos que hacer u otras, hacemos una parte que es la que entendimos y pudimos hacer y enviamos esa, y el resto no porque preferimos consultarlo en clase, ¿eso está todo bien o habría que mandar todo junto? Mirá, si querés mandar una parte la podés mandar, no habría problema. Si no, también lo que podés hacer es, por ejemplo, yo trato de replicar en el Zoom la dinámica del aula. En el aula, por ejemplo, hubo una actividad, entonces quizás la primera parte de la clase la dedicamos a la corrección, yo quizás resuelvo algunas de las actividades en el pizarrón y todos la vemos, la comentamos, y de repente si alguien tiene alguna duda, me quiere mostrar cómo hizo tal o cual ejercicio, también lo podemos hacer. Yo voy a abrir el dev, lo voy a hacer correr, lo podemos comentar. Si alguien quiere mostrarme algo que hicieron ustedes, a través del chat, pueden copiar el script, me lo pegan ahí y yo me lo copio en el dev y lo vemos entre todos, lo comentamos, o de repente también creo que puedo compartir pantalla, llegado el caso, pero bueno, nada, o sea, es un poco la dinámica, por ejemplo, de esta clase, la primera parte, es hablar sobre los ejercicios, si hubo alguno que se complicó,
otro más o menos. Yo puedo llegar a desarrollar alguno para que lo veamos, cuál es la lógica de la resolución. Y después, si dependiendo del tiempo que nos lleve todo eso, ya estaríamos viendo, continuando con la teoría, empezar a ver algunas más cosas y ya habilitando un nuevo libro. La idea mía para hoy es esa. Igual sé que tenemos un tiempo limitado, porque creo que a las 8:30 tienen otro Zoom, ¿correcto? Sí. O sea que a lo sumo hasta las 8:15, hasta las 8:15, o sea, ya más allá no podemos seguir porque también necesitamos un rato como para despejarnos, descansar un poquito y después continuar con la otra materia. Así que esa sería la idea. Esa sería la idea. No sé, si quieren, yo ahora habilito el DEP y a pedido de ustedes consensuamos uno de los ejercicios y lo hacemos en el DEP entre todos. Si les parece bien, eso es lo que yo les propongo. Y después a partir de ahí, si alguien tiene alguna consulta puntual, la hace o me quiere... O quiere pasarme sus propios scripts, me dice, profe, me trabé en esto, no sé qué hacer, lo podemos ver ahora. Esto también se puede hacer por mensaje, pero por mensaje es asincrónico. Yo los mensajes, no es que a los 5 minutos ya los puedo contestar, porque quizás durante el día estoy en otro trabajo, no es mucho el tiempo con el que uno cuenta, entonces yo me voy haciendo igual los huequitos y lo voy contestando. Pero está piola que sea en un encuentro de todo el curso, porque eso quizás no solamente le sirve a quien me está planteando la duda, sino también a los otros. Así que bueno, esa es mi propuesta. Si ustedes quieren, yo de las 6 actividades, ahora hacemos una entre todos. Si me dicen ustedes, cuál es la que... Pero todos me van a decir las 6, vamos. Las 5. Sí, las 5 y las 6 son las más complicadas. Complicada, esa palabra no existe en esta materia, Antonella. Complicado. Más entretenido, quiso decir. Claro, más divertido. Yo la palabra que uso es divertido. Complicaciones son otras que se nos presentan todos los días en un montón de aspectos, no en programación. Bueno, nada. Pero sí, ya sé que algunos llevan un poco más. Algunos llevan un poco más. Y estos son los primeros. ¿Con el de la permutación no tuvieron problemas? Me llama mucho la atención porque por lo general con esa actividad siempre hay muchas dudas y trabas y demás. Yo no entendía el enunciado, dice Matías, de la 2. Yo sí, pero sí me salió mal. O sea, me daba en una, cuando lo quise reemplazar, me daba un valor 0. Te daba un valor 0. Acá el tema es el siguiente. Yo tengo que permutar 2 valores. Tengo un valor en la variable A y otro valor en la variable B. Algunas piolas siempre lo que hacen es los valores permutados es para A y me muestran B, y para B y me muestran A. No permutamos nada. O sea, estamos trampeando al usuario. O sea, el tema es que se haga una permutación. Entonces, a ver. Hoy cuánto hace que no uso esta pizarra. Yo, por ejemplo, tengo la variable A, tengo la variable B, cada una ya tiene un valor. Yo no recuerdo el enunciado si había que asignarle un valor o había que leerlo por teclado. Pero leerlo por teclado. Leerlo por teclado. Vamos a suponer que ya en A y en B tengo valores cargados. ¿Cómo hago yo para a la variable A le asigno lo que tengo en B y comenzó la permutación? Pero ¿qué pasa con lo que tengo en A? Lo perdí. Entonces, otra variable. Y si empiezo con B, estoy exactamente en la misma. Necesito forzosamente otra variable
otra variable que es nuestra, puede ser CX o le podemos poner AUX. ¿Por qué AUX? Porque es la famosa variable auxiliar. No es que el hecho de que se llame AUX le dé poderes especiales, pero nada, es simplemente una muletilla que uno tiene, esta la estoy usando de variable auxiliar. Entonces, ¿qué hago? Primero, a AUX, que hasta ese momento no tiene nada cargado, supongamos que le asigno lo que tengo cargado en A. Entonces ya lo de A lo tengo resguardado. Ya puedo pisar A tranquilamente. Entonces ahí sí, a A le asigno lo que tengo en B. Y no perdí lo de A, porque está guardado en A. Entonces, en A ya tengo lo que había en B. Y ahora, por último paso, a B, ¿qué le voy a mover? Lo que tenía originalmente en A, que eso está guardado en AUX. Y ya está. Después de estas 3 sentencias, los valores que tenían cargados A y B quedaron permutados. Lo que estaba en B pasó a A y lo que estaba en A pasó a B. Ya esos 3 pasitos son la permutación. Y digamos, más adelante, en otras actividades que hagamos, seguramente se nos va a presentar el tema de tener que permutar 2 variables, especialmente cuando hagamos algún ordenamiento y demás, vamos a tener que permutar variables. Entonces ya sabemos, ya son con una variable extra, con una variable auxiliar, y digamos, con esos 3 simples pasitos ya sabemos que podemos realizar la permutación. ¿Está? Bueno, eso es con respecto al 2. Quizás no necesitamos, ustedes quieren el 5 y el 6, ya lo sé, ya les conozco. Pero vamos a hacerlo así, vamos a hacer uno de los 2. El otro se los quiero dejar a ustedes, porque tiene que salir un poco de humo de esas cabezas. Está bien, entiendo que recién estamos empezando, entonces uno lo vamos a hacer completito. Ahora díganme, ¿el 5 o el 6? El 6. El 6 dice, tengo un voto para el 6. Y todo el mundo sigue, entiendo que si no dicen nada es porque están de acuerdo. Si no, por el 5 nadie dice. Sería el de la pintura, ¿no? Sí. Sí, el 6 es de la pintura. En los 2 me quedé trabada en el mismo lugar, así que cualquiera de los 2 me va a venir bien, me parece. Bueno, ok, ahí vamos. A veces, en realidad, hay muchos programas parecidos en la actividad 1. Lo que pasa que lo que cambia es la fórmula matemática. En el primero lo multiplicamos por 2, en otro lo multiplicamos por 60. En otro, pero básicamente... Y el tema es que aún no estamos familiarizados con los símbolos matemáticos, cómo armar una fórmula y demás. Cuando veamos un par, ya está, listo. Esto van a ver que es muy sencillo. Quizás con el que haya que pensar un poco más de todo este libro sea precisamente el 6. Y bien. Disculpe, quisiera hacer una acotación, por ejemplo. Yo cuando escribo un programa siempre trato de organizarme como la teoría general de los sistemas. En la entrada de los datos, el procesamiento de los datos y la salida del dato. Muy Así bien. es que yo programa cuando voy a resolver un problema, siguiendo como esos parámetros. Me parece perfecto, esa es la forma. Esa es la forma. Ahora, estos programas son tan cortitos, son tan sencillos, que a veces se puede llegar a confundir. Esos conceptos se pueden llegar incluso a mezclar dentro de un mismo programa. Pero a medida que vayan siendo más completitos, que tengan más líneas y demás, me van a escuchar muchas veces decir, separar el programa, modularizar el programa. Primero nos encargamos del ingreso de datos, después del proceso en sí y después de toda la salida de la información. O sea, a medida que los programas se van haciendo más completos, ir
resolviendo parte por parte. Si nos acostumbramos a desarrollar de esa forma, en el momento que veamos funciones, que modularicemos nuestra programación, es simplemente aplicar un paso a lo que ya más o menos venimos haciendo en la práctica, que es separarlo de hecho en un programa entero. ¿Está? Así que muy bien, Iván, ese es el criterio correcto. Ese es el criterio correcto. Muy bien, vamos para el dev. Profe, igual que como cuando tú abordas un problema muy grande, o sea, la forma más eficiente o la forma más eficaz de resolver un problema que no entiende es descomponiéndolo en pequeñas partes. Primero me ocupo de la entrada de los datos, después el procesamiento y luego el mostrar en pantalla, ¿me entiendes? Como, eso es exactamente lo que yo siempre digo, Iván. Exactamente, parece que ya hubieras cursado conmigo, mira. Y no. Justamente el primer año, o sea, del 2019, no, ¿cuándo pasó la pandemia? En 2019, 2020. El primer cuatrimestre que yo vi con usted, lo vi con usted, pero por cosa del destino no pude seguir continuando viéndolo con usted. Es cierto, ahora recuerdo, Yorfran. Ahora recuerdo, sí. Ahora recuerdo. Y lo que bien se aprende jamás se olvida. Ah, bueno, me alegro. Siempre deja cosas una cursada que teóricamente, entre comillas, es fallida. Siempre deja cosas. Ya en la siguiente vez que la cursamos la materia no arrancamos igual que arrancamos antes. Siempre es para mejor. Siempre es para mejor. Así es. Pero bueno. Gracias, profe. No, por favor. Y un gusto y una alegría volverte a tener por aquí. Miren qué casualidad. En el DEV preparé un programa en blanco con el enunciado de las 6, como si lo hubiera adivinado. Como si lo hubiera adivinado. Lo que les propongo está quedando 1 minuto y pico. Así que, si les parece bien, salimos, entramos y resolvemos la actividad 6. ¿Les parece bien, gente? Sí. Ahí vamos. Perfecto. Ahí vamos. Muy bien, aquí estamos. Aquí estamos. Tengo el enunciado del sexto del episodio 1. A ver, Rodrigo, levantaste la mano, sí, decime. Yo lo hice el 5 y el 6 y creo que me salieron bien. Para ver si lo puede corregir, o sea, si yo le voy dictando si está bien lo que hice o cómo lo planteé. Buenísimo, mira, si querés, ahora resolvemos el 6. Y después, si querés, por chat, me pasás los scripts, o sea, lo que tenés escrito, y yo lo pego acá en el dev y lo vemos. No hay ningún problema. Bueno. Igual ya les digo, hoy seguramente van a encontrar el objeto para ir subiendo todas las actividades. Muy bien, yo les voy a contar cómo voy a hacer esto. Voy a hacer de cuenta, soy un compañero más de ustedes, y les cuento cómo encaro un ejercicio. Lo primero que hago es leer el enunciado por completo. Y tratar de ir entendiendo qué es lo que se quiere hacer. Dice, realizar un programa que lea las medidas de una pared, base y altura. Tenemos una pared. Se tiene un tipo de pintura a utilizar para pintar dicha pared que rinde 0,5 metros cuadrados por litro de pintura, cuyo precio es 1.785 pesos por litro. Realizar un programa que le solicite al usuario las medidas de la pared y que visualice el costo de pintar dicha pared. Muy bien. Entonces, yo lo que suelo hacer acá es ir parte por parte. Voy parte por parte, como Jack, y ¿qué hago? Voy resolviendo de a poquito. Quizás lo último que hago es poner el llamado a librerías, la declaración de variables, el main, el return 0, quizás sea lo último que hago del programa. No lo voy escribiendo lineal como va a quedar. Me voy encargando de cada partecita. Entonces,
A ver, dice, lea las medidas, que un programa tiene que leer las medidas de una pared, base y altura. Entonces yo ya puedo ir escribiendo, perdón, está puesto, ahí está. Un printf, ingrese el ancho de la pared. Dos puntos, espacio. Y eso es lo que le va a aparecer al usuario. A continuación, scanf, porcentaje, a ver, pensemos, es una medida de una pared. ¿Qué tipo de dato va a ser esto? Float. Float. Claro, un float, porque es muy raro tener una pared que mida justo un valor redondo igual que la altura. Entonces, porcentaje F, coma, ampersand, muy importante ponerlo, y le pongo el nombre de la variable que se va a llamar ancho. ¿Está? Y coma, fflush, D-I-N. Ahí ya tengo en mi variable ancho, ya tengo la medida del ancho de la pared. A continuación, pido el alto. Printf, ingrese la altura de la pared. Dos puntos, dejo un espacio. Voy a bajar un renglón previamente para que quede prolijo. Y hago el scanf de la otra variable, que es la otra medida de la pared. Porcentaje F, ampersand, alto. Le voy a poner alto a esa variable. fflush, esto después cuando lo ven pueden acelerar el video, así va un poco más rápido. Tengo el ancho y tengo el alto. Una vez que ya tengo esto, ya puedo calcular la superficie. Porque dice, la pintura rinde por cada litro de pintura, cubre medio metro cuadrado. Cubre medio metro cuadrado. Yo no sé cuántos metros cuadrados voy a tener. La verdad que no lo sé. Pero sí lo puedo calcular. Entonces voy a tener una variable sub de superficie que le voy a asignar ancho multiplicado por el alto. Y ahí ya tengo la superficie. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien? O sea, si alguien no entiende lo que estoy haciendo, tiene dudas, por favor, díganme, ¿eh? Este es el momento. Porque si no, uno va avanzando, yo asumo que se está entendiendo todo lo que estoy haciendo. Por ahora vamos bien. Está claro por ahora, profe. Bárbaro, gracias, gracias. Porque, nada, yo cuando esto lo explico en el aula, veo caras y al ver las caras más o menos me doy cuenta cómo vengo. Pero y más ahora que estoy compartiendo pantalla, prácticamente no estoy viendo a nadie, entonces bueno, para tener, o sea, no tengan problemas en interrumpir, por favor. Entonces, en la variable sub, ya hasta ahora vengo usando 3 variables. Si quieren ya puedo poner por acá, puedo escribir float, ancho, alto, sub. Por ahora
lo dejo ahí, lo puedo hacer después. Y rinde cada litro, rinde medio metro cuadrado. ¿Cómo hago yo para saber cuántos litros necesito? ¿Qué hago con el valor de la superficie? Multiplicas masa por altura. Lo multiplico por 0,5. No, sí. Primero tiene que sacar la superficie multiplicando el ancho por Lo dividen, la ¿no? altura. Yo tengo la superficie, ya la tengo ahí, sub, está en sub. ¿Está? Y en realidad... ¿No era multiplicar 0,5 por sub? Multiplicar 0,5 por sub. Si yo lo multiplico... Lo tengo que dividir y multiplicarlo por el precio del litro. Claro, tengo que dividir en realidad. Tengo que dividir. Vamos a suponer que tengo un ancho de 4 metros y una altura de 3. Tengo 12 metros cuadrados. Pero cada litro me ocupa medio metro cuadrado. Entonces yo ya sé que voy a necesitar 24 litros de pintura, ¿se entiende? Si yo a 12 lo multiplico por 0,5, me da 6. Me va a decir que necesito 6 litros de pintura. En realidad necesito 24. Entonces, vamos a poner una variable int de cantidad de pintura. ¿Qué va a ser? Va a ser la superficie sobre 0,5. ¿Está? Y ahí me va a decir cuántos litros de pintura, o sea, en pint va a estar cuántos litros de pintura necesito. Pint. Por último, ya tengo la cantidad de litros, puedo calcular el costo, variable costo. Y el costo, ¿cuál va a ser? Pint por cuánto, cada litro, ¿cuánto cuesta? 1.785. Y creo que ya está. El proceso creo que ya está hecho. Con estas 3 sentencias está hecho el proceso. Esto fue el ingreso de datos. Y el proceso creo que con estas 3 sentencias está. A ver. Yo ahí, profe, el tema de del armado usé la fórmula de las 3. Es decir, puse costo, costo y lo hice igual a la superficie por pintura dividido 0,5. Que también da, ¿no? Sí, pueden poner todo en una sola fórmula. Porque pueden poner ancho por alto y eso dividido 0,5 y todo eso multiplicado por 1.785. Todo en una sola fórmula. Sí, sí. Tal cual. ¿Entienden lo que dijo el compañero? Pero sería para ahorrar variables, ¿no? Sí, se usa menos variable. Quizás pueda costar un poco más entenderlo. Yo lo quise hacer pasito a pasito, pero también podría haber hecho esto. A ver, a costo le asigno qué cosa. Por empezar. A ver. Ancho. Ancho por alto. Por alto. Esto lo divido por 0,5 y todo esto lo multiplico
por 1785. También. Lo hice Claro. todo, pero, a ver, quizás sea un poco más difícil de entender. Bueno, profe, yo así es que más o menos yo lo pensé. Está muy bien. Son distintas formas, no hay una sola Claro, forma. claro. Eso es lo que Claro. iba. Yo lo hice Igual todo dividido, o sea, en cada hacerlo cosita. como lo hizo. Está bien, son dos formas de llegar a lo mismo. Y nos queda la última parte, que es la salida de información, que simplemente es un print F, donde voy a decir bajo una línea y digo el costo de pintar la pared de, y acá ya puedo informar cuántos metros cuadrados me dio, entonces pongo 4.2 F, así le doy dos valores decimales, a razón de 1.000 pesos, 1.785 por cada litro, es de, ahí pongo porcentaje 4.2 F, y muestro el costo Una total. duda. El 4.2, ¿de dónde lo sacas, digamos? Eso lo vimos en la... Es 4.2. A ver, el punto 2 es porque siempre nos manejamos por lo general con una precisión de 2 puntos decimales. Ok, listo. Y 4 es, digamos, lo mínimo que vamos lo mínimo de posiciones que va a ocupar ese valor. Puede ocupar más, seguramente ocupará más, pero con 4 es el mínimo que le estoy dando. Ok. Podría ser 6.2, podría ser 8.2. O simplemente ponerle porcentaje .2 F y que tome lo que tenga que tomar. También se puede hacer así. Ese tipo de detalles lo pueden ir viendo ustedes cuando hacen correr el programa. Pueden jugar con eso, probar de una forma, probar con otra. ¿Está? ¿Qué cosa no informé? Podría haber dicho... ¿cuántos litros va a llevar? ¿No? Esto no lo estoy informando. Es más, podría no ponerlo. Podría, a ver, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Simplemente poner el costo. Yo todo lo demás que pongo es barroco, o sea, lo estoy adornando. Lo estoy adornando. No tengo por qué informar cuántos litros de pintura va a llevar. No tengo por qué informar cuántos metros cuadrados tiene la pared. Acá tendría que poner metros cuadrados, a razón. El costo de pintar la pared de tantos metros cuadrados coma, y que necesita tantos litros de pintura, ya que hicimos 30, hagamos 31. Acá voy a poner .2 nada más. ¿Ven? .2 F. Litros de pintura a razón de 1.785 por cada litro es de tanto. Entonces, fíjense, ¿cuántos argumentos escribí?
El primero, lo primero que estoy mostrando es la superficie. Entonces voy a escribir sup. El segundo argumento es cuántos litros me llevó. ¿En qué variable está cuántos litros me llevó? En la variable int. Eso es lo bueno de haberlo hecho detallado, porque todos esos datos, si yo hubiera metido una fórmula directa, esos datos no los hubiera podido mostrar. A razón de, es de tanto, y ahí ya directamente escribo el costo. Y me parece que ya lo tenemos. Me parece que ya lo tenemos. Ya puedo terminar. Por lo menos termino el algoritmo. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. ¿Qué me está faltando? Ahora sí, vamos a los detalles técnicos. Las llaves. Llamemos a la librería. Standard input output.h. Declaramos las variables. Esto pueden estar, esta declaración puede estar antes o después de la función main. Ahí nos falta el costo. No, me faltó el costo, gracias. Si no, no me iba a compilar. Llave de apertura, la de cierre me la pone automáticamente, así que me la llevo por acá atrás. A ver. Me parece que no me estaría faltando nada. Estamos en condiciones de compilar. Primero me va a pedir que lo grabe. Lo voy a guardar, el archivo. Actividad 06, episodio 1. Ya lo guardé. Ahora sí, voy a compilar, acá arriba, compilo, y no me apareció ningún problema de compilación. Cuando no aparecen problemas de compilación, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Sí, que se puede correr el programa. Eso significa que no, el programa no tiene errores sintácticos. Simplemente eso, que la sintaxis está bien. Pero eso no significa que el programa no tenga errores. Porque tenemos errores sintácticos y también tenemos errores lógicos. Un error lógico es cuando un programa funciona, pero no realiza lo que se le está pidiendo. Que está tirando valores erróneos. Esos valores erróneos, que técnicamente se le dice cualquier verdura. Cuando tira cualquier verdura, bueno, el programa funciona, pero no funciona bien. Ahí hay errores lógicos. Los errores lógicos, hay una forma de controlarlo, que es revisando el código. Y más adelante les voy a enseñar a hacer pruebas de escritorio. Las pruebas de escritorio son un test muy sencillo que se hace con lápiz y papel, con lo cual yo puedo controlar el funcionamiento de un programa sin necesidad de hacerlo correr en la computadora. ¿Está? Que eso lo usamos un montón en el aula. Les aconsejo totalmente usarla. Bueno, compiló. Vamos a hacerlo correr, a ver qué sucede. Ahí está. Vamos a compartir la pantalla de ejecución. ¿La están viendo? Sí. Sí. Muy bien. En el primer programa vamos a poner números redonditos. Por ejemplo, tiene 4 metros de ancho. Le doy Enter, ingrese la altura de la pared. Vamos a ponerle 3 metros de altura. Ahora después vamos a poner otros. Y ahí calculo. El costo de pintar la pared de 12 metros cuadrados, 3 por 4, 12,
y que necesita 24 litros de pintura, ¿está bien? Porque si por cada metro cuadrado necesito 2 litros, porque cubre medio metro cuadrado nada más. Está bien, 24 litros de pintura a razón de 1.785 por cada litro es de 42.840 pesos. Tendrían que hacer la multiplicación 1.785 por 24. A ver si alguien... pero bueno, los cálculos no fallan. Los cálculos no fallan, pero bueno, por las dudas, si quieren, háganlo. Sí, da, profe, da. ¿Da eso? Sí, sí. O sea, no estamos en condiciones de pintar una pared, y encima lo que cobran los pintores, y no hablamos de enduido, no hablamos de esto, de lo otro. Mejor aprovechar y ver el paso del tiempo en nuestras paredes y apreciar lo que hay. Porque es mucha plata. Pero bueno, ¿se entendió? Y ya está. ¿Ven? En la versión que yo tengo del dev, no necesito ponerle el getChar. No le puse getChar y sin embargo se quedó la pantalla en suspenso. Esa frasecita, presione una tecla para continuar, es responsabilidad del dev. Antes teníamos que escribir nosotros, pulse una tecla para terminar o para continuar. ¿Se entiende? Si no le funciona así, le escriben getChar y otra cosa. ¿Está? Y no pasa nada. Pero bueno, listo, corrió, anduvo. Vamos a hacerlo correr con otros valores, a ver qué pasa. Porque siempre, la primera vez que probamos un programa que hicimos, le probamos valores lindos, valores redonditos. A ver. Vamos a compartir. Ahí está. Ingrese el ancho de la pared. 2.15. Ingrese la altura de la pared. 2.38. Oh. Ahí está, 38. Me da 5,12 metros cuadrados, que necesita 10,23 litros de pintura. 1.785, o sea, casi 20 lucas de pintura, a ver, 18.267, y sí, con 69. Porque me dio más o menos 10 litros, un poco más de 10 litros de pintura. Porque me da 5 y pico metros cuadrados, está bien. Sí, calcule comprar 1 litro más, 11 litros. Y sí, eso, digamos, uno cuando hace el cómputo, lo hace de esta forma. Después nos enteramos que la pintura quizás la venden solo en latas de A4. También. Entonces, bueno, uno después tiene que redondear. Es más, podríamos hacer un programa que adapte todo eso, pero no es el momento. No pare. No es el momento de complicar las cosas. No es el momento. Porque además, a ver, este programa parece que está lindo, parece que funciona bien. Son muy básicos estos programas, tienen solo sentencias simples. Fíjense, cuando yo pongo ingrese el ancho de la pared, pongo valores posibles. ¿Qué pasa si cuando me dice ingrese el ancho de la pared le doy menos 2,5? Hay una pregunta. ¿Qué pasa? Ingrese la altura, 0. ¿Se entiende? Esos valores son válidos. No son valores válidos. Igual estos programitas no son para que nos tiren programas que se ejecutan y funcionan perfectamente, sino para conocer la herramienta. Ya empezaremos a pulir eso. Dentro de un tiempo, si tienen que ingresar la medida de una pared, el alto de una persona, qué sé yo, el largo de un mueble, lo que sea, vamos a pedir valores válidos. O sea, no vamos a permitir el ingreso de valores que no son válidos, un valor negativo, por ejemplo, o 0.
No lo podemos permitir. Claro. Si hacemos uno donde calculamos promedios de notas, ingrese la nota y bueno, ese valor tiene que estar entre 0 y 10. No le puedo poner -4 a la nota. Aunque hay algunos parciales que tendrían que, bueno, o ponerle 20. O sea, está acotado entre 0 y 10. Esos son los valores válidos. Todavía no conocemos las herramientas que me permiten hacer eso. Pero bueno, a medida que vayamos avanzando, los vamos haciendo más completitos. ¿Está? ¿Alguna duda más con este programita? ¿Alguna acotación? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro No, esto? profe, la verdad que bastante claro todo. Bueno, no sé, si alguien quiere compartir algo que haya hecho y lo vemos entre todos, lo hacemos. Y si no, yo les diría, podemos seguir avanzando con la teoría. Quieren la clave del 5, ¿no? Ya sé que quieren la clave del 5, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Miren, lo tengo acá, la solapita, 1, 5. Hago clic en esa solapita y ahí lo vemos resuelto. ¿Dónde está el secreto? O sea, y encima el tipo spoilea, ¿no? Bueno, a ver, miren, el tema, acá está la clave. Así es como se aplica esta fórmula matemática, cómo se aplica en C++. Yo tengo una variable C y una variable F. La variable C es la que ingresa el usuario por teclado, que es la cantidad de grados. Y en la variable F le aplico la fórmula, que esta fórmula matemática de acá arriba, ¿cómo se pasa a C++? Así. 9/5 asterisco C, 9/5 por C, más 32. Y ya está. O sea, si nos ponemos a analizar, es el mismo tipo de programa que el número 1. Ingresar un valor, multiplicarlo por 2 y mostrar el resultado. Nada más que en vez de multiplicar por 2 le estamos aplicando otro cálculo. Pero es eso nada más. Ese es el secreto del 5. Está bien, quizás no estamos familiarizados con los símbolos aritméticos que se usan en C++. Está bien, bueno. Ahí tienen, pueden capturar pantalla, y después lo pasan y lo chequean con lo que hicieron ustedes. ¿Está, gente? Así que bueno, no sé, más consultas. Si no, si les parece bien, arrancamos con el siguiente tema de teoría. Bueno. Este silencio, encima que veo a 5. O sea, Por mí sigamos, ¿eh? Sigamos, profe, ya está. ¿avanzamos? ¿Avanzamos? Sí. Sí. Muy bien, gracias. A ver. Cualquier cosa pasa en los ejercicios. Ah. Ya está, digamos, ya está. Mandalos y los vemos. Mandamos y los vemos. Hemos conocido, desde que arrancamos, bueno, primero vimos concepto de programa, arrancamos bien de abajo, después vimos cómo es básicamente la estructura de un programa en C++, cuáles son las partes, cómo es el método y demás. Y conocimos... Profe, sí, Orfran. Una preguntita. Por ejemplo, yo he visto mucho que ¿será que hay como dos formas de escribir C? Porque he visto, bueno, la que nosotros utilizamos, que es la escritura de las sentencias, de las palabras, pero también he visto otra forma como que utilizan los símbolos, no sé si me entiendo, como los símbolos de más y menos, como que para escribir C. En C++ hay un montón de librerías. Yo no conozco la cantidad de librerías que hay. Y en algunas librerías las sentencias de programación cambian tanto, tiene un método tan distinto que parece un lenguaje distinto.
Y ambos son de C++. Y ambos son de C++. Entonces, O sea, detrás de todo eso, detrás de todo lo que se vea, indiferentemente el método, indiferentemente cómo se escriba, es C. claro, sí, pertenece al universo C++. Pertenece al universo C++. Lo que pasa es que tiene tantas librerías y a veces difieren tanto las sentencias entre una y otra que puedes llegar a resultar, o sea, dar la apariencia de un lenguaje distinto, de no entender nada. Por eso siempre digo, si buscan en tutoriales, en videos y demás, chequen bien qué librerías están usando en ese tutorial, o en ese video, o en lo que sea, o en ese libro. Claro, y aparte que C es un lenguaje tan universal. Y digamos, que es de lo más Es el difundido. origen de la programación. Es de lo más difundido que hay. Pero sí, esto ya un poco lo habíamos hablado la otra clase. Atenti cuando chequeemos que respondan y que trabajen con las librerías que trabajamos nosotros, porque se pueden llegar a encontrar con algo totalmente distinto a lo que estamos viendo. ¿Está? Pero hay cosas que no cambian. En sí, las sentencias, la estructura de un programa, la forma de pensar un programa, es siempre la misma. Con la librería que sea, con el lenguaje que sea, y las sentencias son las mismas. Lo que cambia es la sintaxis. Lo que cambia es la sintaxis. Pero lo que realiza cada sentencia es exactamente la misma. Se puede diferenciar de un lenguaje a otro, o en C++, de una librería a otra, el nombre de la sentencia, un par de detalles, pero básicamente realiza la misma función. Realiza la misma función. Por eso es tan importante entender la estructura del programa, entender qué es lo que tenemos que hacer. Después simplemente aplicamos la herramienta que conocemos y listo. Entonces, como venía diciendo, hasta ahora hemos aprendido la estructura de un programa, vimos el concepto de dato, el concepto de identificadores, variables y constantes. Hasta ahora no hemos usado constantes, ya empezaremos a usarlas. El concepto de acción, de modificar a través de una sentencia lo que venía dado, de proceso de entrada, de procesamiento, de salida, todos esos conceptos los estuvimos viendo. Y aprendimos algunas sentencias simples. Una sentencia simple es aquella que me permite realizar un programa en forma secuencial con una sentencia debajo de la otra. Pero pocas son las cosas que se pueden hacer solo con sentencias simples. Necesitamos otro tipo de sentencias, que son las sentencias estructuradas. Son las sentencias estructuradas. Básicamente, una sentencia estructurada es una sentencia tal que me permite tener en el interior de la sentencia un bloque de código propio, o sea, sus propias sentencias incluidas. Es una sentencia que puede contener sentencias y que se van a ejecutar o no de acuerdo a ciertas condiciones. Cuando hablamos condiciones, acá entran a jugar los operadores lógicos, los operadores relacionales. Igual, mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual. De acuerdo al valor de verdad de esas condiciones, se ejecutan o no esas sentencias. Esa es la introducción a lo que vamos a ver ahora, así que me parece un buen momento para cortar, si no nos va a cortar Zoom, porque queda menos de un minuto. Salimos y entramos. Otra duda, profe. ¿Qué? Pero se corta, se corta. Volvemos a entrar y me preguntás, dale. Dale. Dale, ahí va.
¿Se entiende? Perfecto, profe. Los resultados de una relación entre dos valores es o verdadero o falso. O sea, esos operadores nos dan como resultado resultados lógicos, verdadero o falso. Exactamente. En los apuntes tenés una tablita donde está el resumen de operadores, los aritméticos y los de relación, y también está detallado el tipo de resultado que te arroja cada uno. Pero sí, los operadores relacionales es entre dos expresiones y siempre el resultado es lógico. ¿Qué quiere decir? Que puede ser verdadero o puede ser falso. Y esa es la clave de las sentencias que vamos a ver ahora. Voy a compartir pantalla. Gracias, profe. No, por favor. Sentencias compuestas o estructuradas. Como dije hace un ratito, una sentencia compuesta es aquella capaz de contener un grupo de sentencias en su interior. Por ejemplo, como puse acá, puede tener otras sentencias en ella, y sus sentencias componentes deben ser ejecutadas en el mismo orden en que aparecen escritas. ¿Cómo delimito sintácticamente el comienzo y el fin de ese bloque interior de la sentencia? Con las llaves. Con las llaves. Las mismas llaves que usamos cuando comienza la función main y cuando terminamos el programa, que tenemos la llave de apertura y la llave de cierre, el mismo símbolo lo utilizamos para delimitar el contenido de una sentencia estructurada. ¿Está? Y esos son los delimitadores de un bloque de sentencias. El símbolo que termina las sentencias, lo vuelvo a aclarar, creo que ya lo había dicho, pero lo vuelvo a aclarar, es el punto y coma. Es lo que me indica que se terminó esa sentencia. Pero los delimitadores no es parte en sí de la sentencia, ni el punto y coma ni la llave, sirven nada más que para eso. ¿Está? Entonces, sentencias estructuradas. Se dividen en dos grandes grupos: las condicionales y las iterativas. Las condicionales, ¿qué significa que una sentencia estructurada es condicional? Que un bloque de código se va a ejecutar dependiendo de una condición. Cuando digo dependiendo de una condición, me refiero a que si la condición es verdadera o es falsa. Estas sentencias son el if else y el switch. En cambio, tenemos las sentencias iterativas. Las sentencias iterativas son aquellas sentencias que me van a permitir ejecutar un bloque de código de acuerdo también a una condición, pero me lo va a permitir ejecutar una cantidad determinada de veces. O sea, ese bloque de código se va a repetir, se va a reiterar, se va a iterar. Iterar es un verbo, no lo usamos demasiado, pero es un sinónimo de repetir. De hecho, cuando decimos reiterar, estamos diciendo reiterar. De ahí viene la palabra de reiterar, del verbo iterar, que es repetir. Nada más que nada, qué sé yo, en programación se usa iterativo, no sé, queda más canchero, debe ser así. Otra explicación nunca la encontré. Pero podemos decir sentencias repetitivas y estamos diciendo exactamente lo mismo. ¿Está? Y entre ellas tenemos tres también. Tenemos el while, el do while y el for. Así es como estas son las sentencias estructuradas. Estas son las sentencias
estructuradas o compuestas. ¿Mm? Entonces vamos a ir desgranando una por una. Vamos a ir desgranando una por una. El if. El if es una sentencia que me permite ejecutar un bloque de código, o sea, una serie de instrucciones, solamente si se cumple una condición, o sea, si la condición es verdadera. La forma básica, bueno, es esta. Primero, acá tenemos la sintaxis. La sintaxis es así, escribimos if, y a continuación, entre paréntesis, escribimos la condición. La condición es cualquier relación entre dos expresiones. A igual a B, X mayor a 10. Son todas expresiones con resultados lógicos. Eso puede ser verdadero o puede ser falso. Y a continuación, de la cabecera de la instrucción, que sería if y la condición, a continuación viene el bloque de código que se va a ejecutar si esa condición es verdadera. Si esa condición es verdadera. Cuando digo bloque de código, ¿de qué estoy hablando? De una serie de sentencias. De una serie de sentencias. Que puede ser cualquier sentencia. ¿Puede ser un bloque de código compuesto por una sola sentencia? Sí, señor, sí, señora. Puede ser. Pueden ser la cantidad, no importa, puede ser la cantidad que se necesite. ¿Puede ser esa sentencia que está dentro de un bloque de código otra sentencia estructurada? Por supuesto que sí. Cualquier tipo de sentencia. Cualquier tipo de sentencia, dependiendo de qué es lo que necesitemos hacer, por supuesto. Lo que es fundamental es saber que ese bloque de código solamente se va a ejecutar si la condición que está en la cabecera del if es verdadera. ¿Está? ¿Qué pasa si la condición me da como resultado falso? Si la condición es falsa, simplemente no se ejecuta ese bloque de código y se sigue con la sentencia que viene a continuación del if. Pero alguien me puede decir, profe, la sentencia que viene a continuación del if es el bloque de código del if. Y no, no es así. Porque el bloque de código del if es parte de esa sentencia if. ¿Se entiende? Hasta que se termina todo el if, recién ahí viene otra sentencia. Entonces, acá tenemos un pequeño gráfico donde tenemos la condición, este rombo representa la condición, que tiene dos salidas posibles, verdadero o falso. Si es verdadero, se ejecuta este bloque de código y a continuación se continúa con el programa. Si la condición es falso, simplemente se saltea el resto del if y se sigue con la siguiente sentencia del programa. Ejemplos. Ejemplos. Acá tenemos dos programitas. En el primer programita tenemos declarada una variable entera llamada número y dice, ingrese un valor entero, viene el scanf de la variable número, fflux, quiere decir que en número tenemos un valor. Y acá tenemos el if. Dice if, y entre paréntesis dice número mayor a 0. Entonces, lo que se va a cotejar en ese momento del programa es si esa relación que hay entre la variable número y 0, si eso es verdadero o es falso. Dice número mayor a 0. Y eso depende, obviamente, del valor que se haya ingresado por teclado. En el momento de codificar, no sabemos qué es lo que va a ingresar el usuario. Entonces no sabemos si es verdadero
o falso. Pero acá dice if número mayor 0. Si eso es verdadero, viene a continuación el bloque de código, que en este caso, en este ejemplo, el bloque de código está compuesto solamente por una sentencia, que es un printf, y que muestra por pantalla un cartel que dice el valor ingresado es positivo, cosa muy lógica porque la condición es número mayor a 0. ¿Se entendió? ¿Dónde termina este if? En este punto y coma. En este que está acá. Ahí termina el if. Pero, profe, usted había dicho que el bloque de código necesita una llave de apertura y una llave de cierre. Y eso es correcto. Pero, cuando el bloque de código está compuesto solamente por una sentencia, la llave no es necesario escribirla. No lo necesitamos escribir. Y si pongo la llave de todas formas, no pasa nada. No pasa nada. Es igual. Pero al tener solamente un bloque de código de una sola sentencia, no necesito poner la llave. Y a continuación del if tengo un printf que en este caso dice adiós. Es simplemente para terminar el programa. Y dejo acá como comentario que ya esta línea ya está fuera de la sentencia if. Este printf que dice adiós se va a ejecutar siempre, más allá de que la condición del if sea verdadero o falso. Si la condición es verdadera, primero me va a mostrar el cartelito que dice el valor ingresado es positivo. Si la condición es falsa, cuando llega al if, directamente salta a la siguiente sentencia que dice adiós, y se terminó. ¿Está? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, entendí. Sí. Y acá tenemos otro ejemplito donde el bloque de código también es de una sola sentencia. Ingresamos nuevamente un valor entero. Nada más que aquí, las condiciones, acá tenemos esta variable tiene dos condiciones. Tiene dos condiciones. Por un lado me dice que número, o sea que la variable tiene que ser mayor o igual a 0. Y por otro lado me dice que número debe ser menor o igual a 9. ¿Está? Cuando yo tengo más de una condición para un valor, las tengo que unir. Me debe quedar una sola. Me debe quedar una sola. ¿Con qué elementos yo uno dos condiciones? Con el AND y con el OR. Con el I y con el O. ¿Ustedes en matemáticas ya están viendo lógica proposicional? Empezamos recién hace una semana. Sí, no, todavía no. ¿El tema no va a ser ese? ¿No saben qué tema, con qué tema? Fue una guía de repaso lo que tuvimos la clase pasada. Bueno, en algún momento de este cuatrimestre, espero que sea la unidad 1, lo antes posible, es algo que yo siempre pido para matemática, es que vean, o sea, lógica proposicional, porque se aplica muchísimo en programación. Se aplica muchísimo en programación. Préstenle mucha atención. Bueno, préstenle atención a todas las materias y a todos los temas, obviamente, pero en ese pongan especial atención, por favor, porque lo van a aplicar directamente en programación. Entonces, si yo tengo dos condiciones, esas condiciones las voy a unir con AND o con OR, con I y con O. El I es el doble ampersand. Y el O son, ay, siempre me olvido cómo se llama este símbolo, que son los palitos,
Ya lo vamos a ver. Es más, no está en la teoría, después se lo voy a agregar. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo, tranqui. Esto es un ejemplo. Y me dice que si yo tengo la condición general, va a ser verdadera cuando las dos condiciones son verdaderas, porque está unido con un y. Verdadero y verdadero me da verdadero. Verdadero y falso me da falso. Falso y verdadero me da falso, y falso me da falso. O sea, en definitiva, para que esta condición sea verdadera, las dos que están en su interior tienen que ser verdaderas. Distinto es si yo lo hubiera unido con un OR. Si es con un OR, con que una de las dos sea verdadera ya es suficiente. Porque OR es verdadero o verdadero, me da verdadero. Esas son las famosas tablitas de verdad, ya las van a ver. Verdadero o verdadero me da verdadero. Verdadero o falso me da verdadero también. Pero Falso. eso es lo que se dice como lógica, ¿no? Claro, eso es lógica proposicional. Exactamente. Se aplica directamente en programación. Verdadero o falso o verdadero me da verdadero, solamente me da falso cuando es falso o falso. ¿Está? Entonces, esta es la condición. Acá tenemos el bloque de código que también está compuesto por una sola sentencia, por eso no le puse llaves, que dice, si esto es verdadero, me aparece un cartel que dice el valor ingresado tiene un solo dígito. Está bien, porque va a estar comprendido entre 0 y 9. ¿Está? Y después cierro el programa con un printf que dice adiós, que se va a ejecutar siempre, sea o no verdadera la condición del if, se ejecute o no el interior del if. ¿Está? A ver si tengo más ejemplos. No. No, esos son los dos ejemplos. Pero por otro lado, tenemos el if-else, que en realidad es una sentencia que es complementaria del if. Es como un if ampliado. Es como un if ampliado. El if-else es una sentencia que, de acuerdo a la condición, si la condición es verdadera, se va a ejecutar un bloque de código, así tal cual como es el if normal. Ahora, si la condición es falsa, se va a ejecutar otro bloque de código. Por eso acá dice bloque de código 1, bloque de código 2. Entonces, a diferencia del if normal, donde puedo o no ingresar en el interior del if, en el if-else voy a entrar siempre, pero siempre voy a ingresar a una mitad, o por la verdadera o por la falsa. Si es verdadero, hago un bloque de código. Si es falso, hago el otro. Y a continuación, sigo con la siguiente sentencia. Nunca se van a ejecutar simultáneamente los dos bloques de código. O se ejecuta uno o se ejecuta otro. Porque una condición siempre va a ser o verdadera o falsa. Y la sintaxis es if, condición, al igual que la condición entre paréntesis, al igual que el if común, a continuación el bloque de código por la afirmativa, por si es verdadero. Y a continuación se escribe simplemente else, y después del else va el segundo bloque de código. Si la condición es falsa, se ejecuta el bloque de código 2. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque de código 1. Siempre se va a ejecutar un bloque de código, pero solo uno. Se va a ejecutar uno y solo uno. O bien el bloque de código 1, o bien el bloque de código 2. A ver.
acá tenemos uno bien sencillito. Tenemos una variable P y la condición es P igual a 3. ¿Ven? También está bueno mencionar que la igualdad en C++ se escribe con el doble igual, porque el igual simple, ¿para qué se usa? Para asignar. Muy bien. ¿Quién? Rocío, muy bien. Para asignar, para la asignación. Porque después me leen un programa y me dicen Z igual a 8. No, ya sabemos que a Z le asigno el valor 8. ¿Está? Donde voy a mencionar el igual es en el doble igual. Dice, if P igual a 3, o sea, si el contenido de la variable P es justamente el valor 3, si eso es verdadero, a la variable Z le asigno 8. Pero si es falso, a la variable Z le asigno 11. O se ejecuta esta línea, o se ejecuta la otra. No se van a ejecutar las dos al mismo tiempo. Tampoco se va a ejecutar ninguna. Siempre una de las dos. O por verdadero o por falso. Ese es el if-else. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Siempre está el if con el else? ¿O puede ser que sea if solo en un programa? Bueno, recién acabamos de ver el if solo, es una sentencia, y el if else es otra. Listo. ¿Está? Sí. A ver. Y vemos estos ejemplitos y cerramos porque ya van a tener la otra materia. ¿Está? Acá tenemos un programita donde se pide un número. Qué aburrido, profe, todos los programas iguales. Sí, son ejemplos. La condición, número mayor a 0. Si es verdadero, pongo printf, el valor ingresado es positivo. Else, ¿qué escribo? El valor ingresado no es positivo. Que no es lo mismo que decir que es negativo. Algo no positivo no significa que sea negativo, por más que Cobos diga otra cosa. No positivo significa que puede ser o negativo o 0. O neutro. 0 no es ni positivo ni negativo. Y el universo de lo no positivo es todo lo negativo y el 0. ¿Está? Entonces el cartelito dice el valor ingresado no es positivo. Y ahí termina. Y acá tenemos, acá. En este ejemplo tenemos nuestras queridas llaves delimitando un bloque de código. El programa dice ingrese la contraseña. Y hacemos un scanf de una variable llamada clave, donde teóricamente la clave guardada es 1, 2, 3, 4, o sea, la más hackeable de todas. Entonces, el if, la condición es clave igual 1, 2, 3, 4. Si eso es verdadero, tenemos dos sentencias en el interior. Por eso, fíjense que está delimitado por llaves. Que dice la contraseña es correcta, puede ingresar. Else, la contraseña es incorrecta. Y ahí se terminó. El segundo bloque de código tiene una sola sentencia, entonces no tiene llave. Lo que se va a ejecutar siempre es el adiós. Y después de estos dos bloques de código, se va a ejecutar solo uno de los dos. Dependiendo del valor de verdad de esta condición. Si la clave es ese número o no. ¿Está, gente? Bueno, ¿cortamos por hoy? Sí, profe. Perfecto, profe. Excelente. Les dejo el libro 2. Les dejo el libro 2 que tiene if. Si quieren empezar a digamos, a ver. Entretenerse. Profe, yo todavía no le he mandado el primer libro, así que no hay problema, no hay problema. El 2, el ataque de los clones, episodio 2. Y ahí tienen, son 7, bueno, cada uno tiene su opinión. Acá tiene 7 sencillos y divertidos y entretenidos actividades. Se las dejo ahí, se las voy habilitando, le habilito la teoría. Les habilito la teoría que vimos, o sea,
va a aparecer en un PDF todas las sentencias estructuradas. Si quieren, ya se pueden ir adelantando y leyendo. Y además el PowerPoint también se los voy a poner. Les pongo el PowerPoint, el PDF, las actividades y el objeto para subir actividades en la plataforma. Perfecto, ¿Está? sí, aquí Bueno. damos todo. Y nos estamos viendo pasado mañana, en el nada amable horario de las 20:30, pero bueno, se dieron así las cosas. Bueno, Nos vemos la esperamos con la picadita. con la picadita, sí, no lo digas 2 veces. Bueno, gente, nos vemos, cuídense, por Bien, favor. profe. Nos vemos. Chao, 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 gente. profe, Chau, chau. suerte. Nos vemos.